adjetivos, preposiciones o artículos. Entonces, ¿cuál es la idea central de esto? Que tanto el tema como el tópico deberían estar enunciados, nombrados, conformados por enunciados nominales o que no tengan verbo conjugado. Porque, de lo contrario, estaremos identificando ideas, las ideas. Una idea, o en este caso nosotros vamos a pensar que la idea, el juicio, supone siempre la presencia de un verbo conjugado. Lo voy a juntar acá. El buen uso del idioma entre los venezolanos es necesario. ¿Aquí hay un verbo conjugado? ¿Sí o no? Claro, es el verbo conjugado, es el verbo ser, ¿verdad que sí? En tercera persona del singular. Entonces, es ese verbo conjugado, ¿sí? Que está en función del buen uso del idioma entre los venezolanos, ¿de acuerdo? Indica ya un planteamiento, indica ya un enunciado nominal, indica ya una postura, una toma de posiciones, a lo que me refiero. ¿Comprenden lo que estoy señalando? El planteamiento o enunciado verbal indica una posición. El buen uso del idioma entre los venezolanos por sí solo no tiene una postura, no indica un planteamiento, digamos, una parcialidad, ¿sí? El buen uso del idioma entre los venezolanos es necesario, es una afirmación, indica un planteamiento, indica una postura, indica un posicionamiento. Entonces, a nosotros nos interesa primero identificar el enunciado nominal que sirve de tema, después el enunciado nominal que sirve de tópico y después las ideas. Entonces, vamos a ponerlo acá y aquí. Las ideas más relevantes del texto, es decir, los enunciados verbales que corresponden a cada párrafo. ¿Sí? Entonces allí tendríamos que hacer como una selección de esas ideas, ¿verdad? Identificar el verbo conjugado. No hay una idea sin verbo conjugado, ¿sí? Porque el verbo es lo que indica el pensamiento, la acción, la postura, ¿de acuerdo? Es decir, si yo digo, vamos a poner un ejemplo, romance juvenil, estoy nombrando algo, estoy nombrando el tema, pero no estoy dando cuenta de una idea, una postura. Si yo digo, el romance juvenil es ingenuo, los romances juveniles son ingenuos, entonces allí hay una expresión de una idea. ¿Sí comprenden la diferencia? Y en este caso, esa expresión, o digamos esa parcialidad, esa idea viene dada por el verbo conjugado y por el verbo conjugado y el predicado, para decirlo con palabras más claras. ¿De acuerdo? ¿Sí comprenden lo que estoy señalando? ¿Sí? Sí. Ok, la identificación de las ideas más relevantes, los enunciados verbales que corresponden a cada párrafo. Y luego, la idea más general tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que este texto está conformado por 5 párrafos. Probablemente a cada párrafo corresponda una idea, digamos, relevante. La idea general es capaz de concentrar todas las ideas en un solo enunciado verbal. Entonces, recupera el sentido de todas las ideas en un enunciado, ¿sí? Entonces, recupera el sentido de todas las ideas en un enunciado, entonces, verbal, ¿de acuerdo? Por lo general, lo que me interesa dejarles claro hoy
es que si se trata de un texto expositivo, esa idea la llamamos planteamiento global, idea global, etcétera. Pero si se trata de un texto argumentativo, la llamamos tesis. ¿Cuál es la diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo? Díganme ustedes. Si la saben, ¿verdad? La diferencia. ¿O no? Si me dicen que no, yo la explico, pero díganme si la entienden o no. ¿Cuál es la diferencia entre un texto expositivo y un argumentativo? ¿Mm? Gabriela, ¿cuál es? Que uno puede ser de los argumentos que... Pues, tú estudiaste esto el trimestre anterior, ¿verdad? No, este es mi primer trimestre. Ay, Gabriela, perdón, ¿quién era? Damari. ¿Era Damari? Sí. Ajá. Bueno, pero Gabriela, esto lo estudiaste en el colegio. Mira, yo di muchos años en el colegio también. Tengo tiempo sin dar clases en Uno colegio. puede ser los argumentos que dé sobre el texto y el otro explicarlo. No tanto como eso. ¿Y Damari qué recuerda? Ujú. El concepto. Aunque en Wikipedia prevalece el texto expositivo. Por ejemplo, si yo busco, escribo en su buscador, ¿no? Bueno, yo escribo en su buscador fotosíntesis, ¿no? Presión acuática. Y entonces me aparece digamos, una explicación y todo lo demás. Eso es un texto expositivo. Pero si yo reviso un artículo de opinión, probablemente esté revisando un texto argumentativo. Si revisara, por ejemplo, si yo misma elaborara un texto sobre el juicio de Johnny Depp, bueno, entonces probablemente ese texto sería argumentativo, indicando mi acuerdo, desacuerdo con lo que pasó en el juicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué pasa en Wikipedia? Por lo general con esos artículos, porque no son argumentos en las redes, en la televisión y tal, con el caso entonces del artista, conformaría más un texto argumentativo. A ver, jóvenes, desmuteen ese micrófono y díganme lo que piensan, por lo menos. Si no está bien, lo recogemos y cambia ya. Ajá, dime, Gabriela. Porque el argumentativo sería dar tu opinión, hacer una idea, un concepto por ti misma, y el explicativo es un Explicativo concepto no expositivo. detallado. ¿Perdón? El expositivo sería un concepto más detallado. Un concepto más detallado, no. Vamos a ponerlo así. El texto